Hay noches que no pertenecen a ningún calendario. No son del pasado ni del presente, sino del miedo que nunca se fue. Antes de que existiera Halloween, el año moría con fuego. Los hombres lo llamaban Samaín y decían que en esa noche los muertos caminaban con los vivos. Ven, acompáñame. Te mostraré lo que quedó de aquella llama. Miles de años antes de que el mundo pronunciara la palabra Halloween, los antiguos celtas miraban hacia las colinas encendidas en la última noche de octubre y comprendían que algo se estaba rompiendo. El verano había muerto. Las cosechas se amontonaban bajo el aliento del invierno y el aire se volvía más fino, como si el mundo se desangrara lentamente hacia otro plano. Llamaban esa noche Samaín, la frontera entre la vida y la muerte. Era el fin del ciclo agrícola, el cierre del año. Para ellos, la frontera entre ambos mundos no era una metáfora. Creían que los espíritus de los muertos caminaban junto a los vivos, confundidos, buscando hogar o venganza. Los druidas, guardianes de los ritos, encendían hogueras colosales. En torno a ellas, el pueblo ofrecía parte de su cosecha como tributo a los dioses. Había miedo, pero también gratitud. El fuego era una súplica al sol que se retiraba, un intento de convencerlo de volver. Y aunque las fuentes romanas, como César y Estrabón, exageraron las prácticas celtas con descripciones de sacrificios humanos, los historiadores modernos sostienen que no hay pruebas sólidas de tales rituales. Más bien, la noche de Samaín era una celebración comunal del cambio de ciclo, un acto de supervivencia espiritual. En cada casa las familias apagaban su fuego doméstico. Esperaban hasta el amanecer para encenderlo de nuevo con la llama bendecida de la hoguera central. Era una forma de renovar la vida, de recordarle al invierno que, un año más, no había vencido. Pero entre las sombras, algo más ocurría. Los aldeanos se cubrían con pieles y máscaras, intentando confundir a los espíritus que vagaban entre ellos. No era diversión, era defensa. Disfrazarse era decirle a la muerte: yo no soy humano, no vengas por mí. Ese gesto primitivo, esa farsa protectora, es el primer esqueleto del disfraz moderno. Y así, Samaín se convirtió en un pacto entre miedo y esperanza, una noche para recordar a los muertos, pero también para evitar convertirse en uno. Cuando el cristianismo llegó a las Islas Británicas, no destruyó a Samaín, sino que lo absorbió. A mediados del siglo VII, el Papa Bonifacio IV dedicó el 1 de noviembre al Día de Todos los Santos, una conmemoración para honrar a los mártires. Con el tiempo, y más tarde con el uso popular, pasó a llamarse Halloween. La iglesia comprendió que era imposible borrar las antiguas costumbres, así que las integró. El fuego pagano se convirtió en vela piadosa. Las ofrendas a los espíritus se transformaron en oraciones para las almas del purgatorio. Pero bajo los himnos persistía el temblor antiguo, la sospecha de que el velo entre mundos seguía abriéndose. Durante los siglos siguientes nacieron nuevas tradiciones. En Inglaterra y parte de Irlanda surgió el Samhain, grupos de pobres y niños que iban de casa en casa, recitando cánticos a cambio de comida o pequeñas tortas llamadas soul cakes. Cada pastel representaba un alma liberada del purgatorio, gracias a una oración. Era una economía espiritual. Dar pan a cambio de paz para los muertos. Con el tiempo esa práctica se fusionó con costumbres escocesas, como el guising, donde los niños se disfrazaban no para rezar, sino para actuar o contar historias, y recibían dulces o monedas. Ahí, entre plegarias y travesuras, la humanidad inventaba sin saberlo el concepto de truco o trato. Los siglos medievales fueron una época de confusión ritual.
En algunos pueblos, el 31 de octubre se usaba para encender velas en las tumbas y dejar comida en los caminos, una forma de guiar a las almas perdidas hacia la luz. En otros, los campesinos narraban historias de espíritus vengativos y demonios traviesos que podían mezclarse con los vivos si no se les mostraba respeto. Halloween, todavía sin ese nombre, se convirtió en un mosaico de miedo, religión y superstición. Las hogueras seguían encendiéndose, aunque ya no por dioses antiguos, sino para mantener alejadas a las brujas. La Europa cristiana veía el mundo invisible como territorio del mal, y muchas de las viejas costumbres, sobre todo las que involucraban disfraces o fuego nocturno, fueron condenadas como paganas. Sin embargo, sobrevivieron en silencio, en los rincones rurales, transmitidas como juegos de niños o rezos deformados. En Irlanda y Escocia, todavía se creía que los espíritus podían volver a casa en Halloween. Así que se dejaba un plato vacío en la mesa para los ancestros y se apagaban las luces para que el alma reconociera su hogar. La frontera seguía abierta. A mediados del siglo XIX, la historia de Halloween cruzó el océano. Durante la Gran Hambruna Irlandesa, millones de personas emigraron a Estados Unidos, llevando consigo su idioma, sus mitos y sus celebraciones. En los equipajes invisibles viajaban las hogueras, los disfraces y la risa que servía para espantar el miedo. La leyenda de Stingy Jack, el hombre que engañó al diablo y fue condenado a vagar eternamente con un carbón ardiendo dentro de un nabo hueco, encontró en América una nueva piel. Los irlandeses descubrieron que las calabazas eran más grandes y fáciles de tallar. Así nació la sonrisa naranja que hoy ilumina cada porche. A finales del siglo XIX, la sociedad estadounidense, marcada por la industrialización y la urbanización, comenzó a transformar esas costumbres dispersas en una celebración nacional. Se organizaron fiestas públicas, bailes y desfiles. Las brujas, los fantasmas y las calabazas se convirtieron en motivos decorativos. El miedo empezó a volverse comercial, domesticado. Y sin embargo, algo dentro del antiguo Samhain seguía respirando. Cada vez que un niño encendía una vela dentro de una calabaza, repetía un gesto que los druidas habían hecho 2 milenios antes: encender fuego contra la noche. Y poco a poco, las hogueras del campo cedieron su lugar a farolas y bombillas. El resplandor cambió, más frío, más humano, pero las sombras siguieron a la luz como siempre lo han hecho. La tradición que cruzó el océano en barcos de inmigrantes buscó sitio en avenidas y portales. Los viejos mitos empezaron a hablar el idioma de la ciudad. Cuando amaneció el siglo XX, muchos creyeron haber dejado atrás a sus fantasmas. Las urbes crecían, las luces eléctricas mordían la noche y la ciencia prometía orden. Pero el miedo nunca muere, solo cambia de máscara. Halloween, sembrado en América por los inmigrantes irlandeses, empezaba a tomar cuerpo propio. A comienzos de siglo, los niños disfrazados recorrían los barrios humildes. En 1923, un periódico canadiense imprimió por primera vez la expresión "trick or treat". 5 años después, un diario de Michigan la repitió. Durante la Gran Depresión, las calles se llenaban de travesuras, incendios, cristales rotos. Entonces, las comunidades sellaron un pacto: dulces a cambio de calma. El fuego ritual de Samhain se volvió azúcar. Y con la Segunda Guerra Mundial el azúcar desapareció. Al terminar, volvió acompañado del optimismo suburbano. Las fábricas de golosinas y los nuevos canales de televisión dieron forma a una fiesta familiar. La hoguera se transformó en lámpara eléctrica dentro de una calabaza. Y el miedo en espectáculo. Hasta 1974, Texas. Un niño de 8 años, Timothy O'Brien, muere tras comer un dulce contaminado con cianuro. Su padre lo había manipulado para cobrar un seguro. El crimen fue único, pero los periódicos lo convirtieron en leyenda. El extraño que envenena dulces, decían. Y así nacía la paranoia.
No hubo más casos comprobados, pero durante años, hospitales radiografiaron caramelos y los padres revisaron cada envoltorio. Halloween, nacido del miedo a los muertos, se alimentaba ahora del miedo de los vivos. En los años 80 el temor cambió de rostro. Apareció el pánico satánico. Noticieros y púlpitos hablaron de conspiraciones y rituales. Años después, las investigaciones oficiales en Estados Unidos concluyeron que no había evidencia de redes organizadas. Pero el mito había aprendido. El satanismo moderno, nacido con Anton LaVey en 1966, era más teatral que criminal. Aún así, su estética bastó para reavivar las viejas hogueras del prejuicio. Durante los 90, la fiesta se volvió global. En México se cruzó con el Día de Muertos, en Europa y Asia con el consumo, y el miedo se exportaba en tonos naranja y negro. Pero junto al espectáculo, algo más antiguo seguía respirando. Los neopaganos contemporáneos recuperaron el Samhain original. Fogatas, nombres de ancestros, silencio, sin sacrificios, sin diablo. El Samhain celta celebraba el cambio, no el pecado. El satanismo moderno desafiaba la moral, no la vida. Sin embargo, la confusión mediática seguía mezclándolo todo. Y aún así, incluso ahora, cuando todo parece inofensivo, luces, disfraces, risas, hay lugares donde la noche conserva su filo. En los márgenes, lejos de las cámaras y de las fiestas, algunos siguen buscando poder en la oscuridad. No son druidas ni herederos del viejo Samhain, sino personas que imitan la forma del rito sin entender su raíz, que se reúnen en secreto, que usan animales o símbolos como si el daño pudiera abrirles una puerta. Son episodios aislados, actos clandestinos, a veces cometidos por quienes se envuelven en símbolos del ocultismo, o viejos credos, otras por simples curiosos que confunden el rito con la crueldad. Pero el resultado es el mismo: sangre ofrecida a la nada. Ningún credo ni símbolo vuelve eso sagrado. Lo hace inhumano y cruel. Hoy, Halloween es una paradoja mundial, fiesta para niños y adultos, carnaval de identidades, industria de entretenimiento y para algunos, rito espiritual. En bares y calles se mezclan la risa, el deseo y la nostalgia. En hogares y templos, las velas aún arden por los que se fueron. En Irlanda todavía se encienden fogatas para honrar a los muertos. En Tokio o Madrid, las calabazas iluminan escaparates. Según un estudio de JAMA Pediatrics, hecho en 2019, las muertes de peatones aumentan un 43% la noche del 31 de octubre. La evidencia de que el peligro real suele ser terrenal. Halloween es un espejo. Cada época se asoma y ve su propio miedo. Los celtas temían al invierno, la Edad Media al pecado, la modernidad al vecino, y nosotros al vacío que queda cuando se apagan las luces. El fuego de Samhain sigue ardiendo, no importa cuántas veces cambie de forma. Su misión es recordarnos que la oscuridad sigue ahí, esperando. Por eso, cada 31 de octubre encendemos una calabaza, cerramos las cortinas y jugamos a asustarnos, repitiendo el mismo gesto de hace 3000 años. Un pacto entre la vida y la sombra. Una promesa de que, mientras el fuego permanezca encendido, los muertos, reales o simbólicos, sabrán que todavía hay alguien aquí, respirando. Y así, siglo tras siglo, el eco de Samhain continúa. A veces suena como un rezo, a veces como una risa, a veces como un grito, pero siempre dice lo mismo, que el miedo no ha muerto, porque nosotros tampoco. Si te gustó el vídeo, dale like y suscríbete. Soy la voz de Nox Siniestra, y esta historia ha terminado. Hasta la próxima noche, donde la oscuridad siempre te espera.